Saludos señores, ¿cómo están? Espero que todos muy bien, espero que no estén tan mal como está Colombia en este momento, que prácticamente estamos pues sin ley, sin seguridad, sin prácticamente nada. Es donde uno se da cuenta que la seguridad prácticamente que le da a uno la posibilidad de disfrutar de otras cosas. Sin seguridad prácticamente que no se puede hacer mucho. Sí, estamos en este momento siendo presas de una protesta promovida principalmente por un lobby de izquierda. Sí, hay muchas personas que no se sienten identificadas con la izquierda y demás. De eso entraremos a hablar en esta charla que he tenido con Daniel Kass, un politólogo, y aparte con un analista político. Así que creo que este video cae como anillo al dedo. Bueno, quiero dar un contexto ya que prácticamente dentro de la entrevista no hablamos de eso, y es que sí, el día de ayer pues se realizó una protesta, fue pacífica en gran parte del día. En las horas de la noche se tornó violenta. Ustedes saben cómo es la izquierda, ¿no? La izquierda está acostumbrada a hacer terrorismo. Han hecho históricamente aquí en Colombia la guerra de guerrillas, y pues si su manifestación, que es promovida principalmente desde allí, no termina haciendo lo que ellos mejor saben hacer, que es terrorismo, pues prácticamente que no hicieron nada. Y evidentemente prácticamente que han dañado todo aquí en Bogotá, en la capital de Colombia, en varias ciudades principales del país como en Cali también. Pues la propiedad privada ha sido vilipendiada por esta gente. La invitación es para que la gente pues siga cubriendo y siga despreciando todos estos actos vandálicos por parte de estos terroristas, y, y que sigan defendiendo la propiedad privada. Héroes todos aquellos que defienden la propiedad privada. Varios de ellos se han armado, han decidido luchar contra estos terroristas, contra estos bandidos, y hacerle frente. Así que me parece que es bastante importante y bastante heroica esta labor. Así que nada, espero que esto se solucione pronto, y porque ya prácticamente que hay varios miles de millones perdidos aquí en Bogotá. Han dañado Transmilenio, principal fuente de transporte público, lo han destrozado todo. Esa gente piensa que lo que hacen va a afectar a los políticos. Están protestando contra Duque, no tienen un candidato visible, aunque por debajo se puede ver que quieren que sea el exguerrillero Gustavo Petro, quieren que el que gobierne sea Gustavo Petro. Están protestando es porque Gustavo Petro no fue presidente. Gustavo Petro, cuando perdió, dijo que el país no iba a estar tranquilo, y efectivamente es lo que está pasando hoy en día. La guerrilla, usted sabe, el movimiento de ultra izquierda, siempre terrorista, nunca ha trabajado por medios pacíficos. Así que pues nada, espero que esta charla les guste y esta introducción también los deje entonados, para que puedan pues más o menos identificar por dónde va el agua al molino. Recuerden suscribirse, recuerden apoyarme en Patreon, que en la descripción va a estar toda la información. Y si les ha gustado el video, pues también no olviden dejar su like. Así que no siendo más, que arranque el video. Y antes de irme, pues nada, este es un video un poco menos convencional. No crean que todos los videos van a seguir siendo así. Pronto voy a seguir trayendo videos de entretenimiento, hablando pues de estos temas de políticos, económicos y demás. Y las entrevistas también van a seguir como muy y corriente. Pronto va a venir la entrevista con Fernando Fuentes Pinzón, un profesor de filosofía del derecho venezolano. Así que va a estar también bastante chévere. Así que ya los dejo para que arranque la entrevista. Bienvenidos a todos los que nos ven en este momento y a las personas que nos están acompañando aquí. Jaime, que es analista político, y Daniel Kass, que ya lo hemos tenido con anterioridad aquí en el canal, que también es politólogo. Entonces pues nada, un gusto tenerlos aquí con nosotros, y espero que pues así como estamos compartiendo en este día, pues en un futuro también lo podamos seguir haciendo, que lo podamos hacer como con más frecuencia, ¿no? Nada, el tema a tratar es lo que sucedió el día 21 de noviembre aquí en Colombia. Varios puntos a tratar. Estuve averiguándolo, el tema de cuáles eran como los puntos a conciliar que tenían los líderes de la marcha. Muy difusos, ¿no? No los encontré como muy fácil. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero pues así a grandes rasgos encuentro como 3, 4 puntos, creería yo. Uno es lo del tema de que supuestamente están, pues, todavía el gobierno no ha cumplido con la entrega de lo que pautaron con el gobierno hace un año en las manifestaciones con los estudiantes, que pues llegaron al acuerdo de que eran 41 billones de pesos para la educación, y que pues al día de hoy todavía no se ha entregado todo completo, ¿no?
pero sí tengo entendido, según el Ministerio de Educación, pues ya se ha entregado una gran parte de esto. Lo otro es lo del tema de la muerte de los líderes sociales, que también valdría la pena que entráramos a hablar en este punto, a profundidad, que ustedes pudieran pues dar también su opinión, y pues lo del tema este del rechazo a las reformas laborales, que según la ministra de Trabajo dice que no, que ya, o sea, que no hay ninguna propuesta escrita, que no hay nada así en la mesa formal que diga que hay una reforma en camino para esto. Entonces, pues no sé por dónde quieran empezar, si quieran agregar otro punto, que a mi parecer estos son como los puntos más relevantes que yo por lo menos encontré, y que la mayoría de personas que estaban de acuerdo con estas manifestaciones, pues profesaban como ese inconformismo en estos puntos. Se podría agregar también aquí el tema de la reforma tributaria, pero también hasta donde el gobierno salió a desmentir esto. Entonces, pues no sé, me gustaría escuchar la opinión de ustedes. No sé quién quiere arrancar. Si quieres, empieza tú, Daniel. Bueno, yo estoy de acuerdo con vos, Santiago, de que los puntos de la agenda que están relacionados con la marcha son bastante difusos. Y sobre todo considero que aquellos que marchaban no sabían bien por qué lo hacían. Y una particularidad que yo encontré, por ejemplo, en el municipio de Marinilla, en el oriente antioqueño, es que la mayoría eran jóvenes y sus arengas, por ejemplo, eran en contra del neoliberalismo, algo que no es muy, que no tiene como una teoría propia dentro de las áreas de las ciencias políticas, del área de la ciencia política. Marchaban en contra del área metropolitana porque es un proceso que se va a dar acá. Fuera de eso, también marchaban por la implementación de los acuerdos de paz y por el tema del asesinato de líderes sociales. Cuando uno ya mira las protestas a nivel nacional, uno se encuentra otros asuntos relacionados también con las localidades, que el tema de violencia, en Cali el tema de la pobreza y el tema de las mafias, y así sucesivamente. Es como si cada municipio y cada localidad hubiera marchado por unos asuntos particulares que se justifican a través de una supuesta agenda nacional en el tema de pensiones, en el tema de salud, en el tema de educación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno entra a analizar, la mayoría de esas razones por las que marchan no son en totalidad ni culpa del gobierno nacional, ni pertenece su solución total al gobierno nacional, ¿cierto? Ajá. Pero indudablemente uno se encuentra que entonces en este proceso hay un montón de grupos y de ideas divididas por las cuales uno simple y llanamente no logra entender cuál es el fin de la marcha. Ajá. Entonces, en el municipio de Manizal yo les cuento una particularidad. Se hizo toda una marcha, se fueron desde a Río Negro desde las 10 de la mañana y vinieron aquí a Marinilla caminando por la autopista Medellín-Bogotá. Cuando llegaron acá, lo único que hubo al final fue consumo de marihuana, alcohol, un toque de música, etcétera. Pensando uno que lo que iba a haber al final de la marcha era una conversación, un pliego de peticiones que se iban a conectar con las otras mesas del país, y entonces ahí es donde uno dice que toda esta protesta social hace que el Estado despliegue cantidad de hombres, de dinero para asegurar la protesta, que existe a ver cómo le diera yo, una propaganda en todos los medios de comunicación y en los mismos grupos para discutir un tema de asunto nacional, y terminamos en vandalismo, consumo de drogas y los pliegos y las peticiones con las que se pensaba hacer control político al ejercicio que están haciendo actualmente nuestros políticos en las instituciones del Estado no se da. Entonces ahí es donde uno dice, la marcha literalmente se esfuma, se diluye en literalmente un montón de intereses que terminan, como lo digo yo, en el vandalismo y el disfrute del placer de las oportunidades que ofrece la democracia actualmente en Colombia, ¿cierto? Muchos de lo único que hicieron fue estar tranquilos en una grama, por ejemplo, en el caso de Marinilla, y la política por ningún lado, ¿cierto? Entonces, digamos que mi percepción respecto a eso es que la verdad esperaba, aunque sea más organización política por parte de todos los que estaban protestando y verdaderamente una discusión, no solamente con los grupos de izquierda, sino con todos, en temas de que el desempleo juvenil, que ya Jaime supongo ahorita nos va a dar unas cifras que él sabe al respecto. Pensé que íbamos a sentar a hablar sobre el tema de salud, sobre el tema de pensiones, pero eso no apareció en la discusión, lo único que aparecieron fue arengas, nada más. Sí, digamos, yo estaría de acuerdo con Daniel en el punto de que las demandas eran muy dispersas, bueno, muy diversas,
pero en parte también porque esto indica que obedece a, digamos, a necesidades de varios sectores de la población. Es decir, no es una marcha o una protesta como a la que estamos más o menos acostumbrados, que por ejemplo puede que sean los estudiantes o que puede que sean sectores de izquierda, que en ese caso uno puede ver como las demandas un poco más concretas, que puede uno que esté de acuerdo con ellas o no, pero son más identificables. En el caso de esta marcha, las demandas fueron mucho más variadas y más dispersas y más diversas, porque eran otros sectores los que se iban sumando a, digamos, a este descontento. Y por ejemplo, digamos, uno podía ver al final, ya digamos, del día, de la jornada, en las horas de la noche, que se empezaron a dar fenómenos de cacerolazos. Digamos, eso era algo, es algo inédito aquí en el país. Y eso, digamos, indica que no fue una marcha de los típicos sectores de izquierda, sino que se estaba sumando ya la clase media, que es la que se está viendo más impactada por la devaluación del peso, por el desempleo, no solamente, digamos, a nivel general, que ya estamos en un 10,2% y tenemos 17 meses en que el desempleo está aumentando, sino también de manera específica el desempleo juvenil, que estamos ahorita en el 17,7%. Es el país con el desempleo juvenil más elevado solamente después de Venezuela. Y digamos eso lo juntamos con otros factores estructurales del país, como son, por ejemplo, que hubo un crecimiento económico en gobiernos anteriores que permitió un aumento del acceso a la educación, del acceso a la salud, del acceso al empleo. Y ahorita esas expectativas se ven truncadas. Es decir, hay un crecimiento económico actual del 3,3%, pero tenemos un desempleo del 10%, de 2 dígitos. Entonces, ¿la economía está creciendo para quién? Esa es como una de las preguntas principales. Y digamos, si los jóvenes que ahorita están más educados y están participando más en política en comparación de décadas anteriores, ven que la corrupción del país está tan elevada, que hay un sistema que no les da acceso a ellos, que tampoco permite la renovación de las élites, que las élites se reclutan de manera clientelista y no con base en el mérito. Entonces, digamos, todos esos factores se conjugan para que haya una movilización tan grande y tan diferente de las que estábamos acostumbrados. Me parece muy importante lo que menciona Jaime del cacerolazo, es totalmente espontáneo y si nos damos cuenta la referencia de la cacerola, que es donde se hace la comida y que tiene que ver relacionadamente con la economía del hogar, da un impacto social muy interesante y es totalmente espontáneo. Y una cosa muy importante de esto es que ahí no hay forma de que el gobierno busque algún culpable o alguna entidad política o algún político como tal, sino que es algo que hace la clase media, que es por la general la que genera los profesionales, la que genera los empleos formales y por lo general la que quiere hacer industria y empresa, ¿cierto? Y esa es la clase que más se está viendo afectada por el gobierno actual y que deviene unas circunstancias históricas que han venido generando impuestos altos, que no hay una adecuada reforma a la justicia, que la corrupción no recibe un castigo adecuado y que además los jóvenes, como efectivamente dice Jaime, no ven la oportunidad de ejercer su profesión en este país porque el Estado genera tanta carga fiscal, que hay un mercado tan pequeño y nos damos cuenta que al fin de cuentas el mayor contratador del país es el Estado colombiano y debería ser en realidad el mercado el que lo hiciera porque es allí donde se diversifica la profesión y donde se puede diversificar un mercado que sea capaz de abordarlos a todos. Entonces tenemos un Estado que da educación, tenemos gente que pide educación, pero tenemos un mercado minúsculo comparado con el Estado colombiano. Entonces, indudablemente, pues, también hay que mencionar los 42 billones de presupuesto que le está destinando el país al tema de la educación, que es el presupuesto más alto, si no estoy mal, y nos encontramos con que todos estos jóvenes salen educados, pero no encuentran un mercado el cual los acoja. Entonces, indudablemente, cuando la sociedad cae en cuenta de esto, hay este tipo de explosiones, este tipo de vandalismos, porque no hay un ejemplo claro de cómo proceder socialmente con un país que no te da oportunidades laborales y que indudablemente la mayoría de los recursos públicos se quedan, como digo yo, en el bolsillo de Ñoño Elías o de todos aquellos que han cometido grandes actos de corrupción. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionan ustedes dos con base en pues, de que el Estado y como tal el Estado colombiano y el gobierno de Iván Duque no ha sido
pues lo más eficiente y no ha hecho las medidas correctas ni ha hecho las correcciones que deberían haberse hecho desde el primer momento que asumió el cargo. Sin embargo, yo veo, o sea, yo estoy, para las personas que no son de aquí de Colombia y que nos están viendo, porque muchas de las personas que nos ven ni siquiera son de aquí de Colombia, no saben más o menos para quién pueda estar girando las pretensiones de esta marcha, es decir, a quién benefició dicha marcha. ¿Qué creen ustedes que pueda estar detrás de toda esta marcha? ¿A quién puede estar beneficiando? Yo estoy seguro que evidentemente si el Estado aquí en Colombia estuviera haciendo las cosas bien, dicha marcha no hubiera tenido lugar. Sin embargo, aparte de esto, no creo que pueda remitirse todo ese inconformismo única y exclusivamente pues al Estado colombiano, sino que al parecer nos podemos también dar cuenta de que tienen ciertas similitudes con algunas protestas que han sido realizadas en otros lugares, como por ejemplo lo fue en Chile y en su momento también en Ecuador. No sé si esto tenga algo que ver, no sé si también, pues evidentemente podemos ver en veces y en ocasiones pasadas a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro, pues muy felices con todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, de todas estas protestas y demás. Y pues evidentemente también vemos el caso de Agustín Laje hace unos días, hace unas semanas también diciendo que al paso que íbamos, aquí en Colombia iban a ser como la próxima protesta así grande, fuerte y demás, que evidentemente fue lo que pasó. Tampoco hay que ser aquí un profeta, tampoco hay que ser aquí un mesiánico para uno darse cuenta de que eso era lo que le iba a ocurrir a Colombia si seguíamos pues en este mismo camino. Ya venía anunciada la marcha del 21 de noviembre, o sea, el día de ayer, y evidentemente fue lo que pasó. Ahora bien, vemos también con el tema del cacerolazo de que las personas, evidentemente que estaban aquí en la casa en las horas de la noche, de que ya la protesta como tal, la protesta pacífica, entre comillas, ya se había disuelto y demás, y las personas ya estaban en su casa, en las horas de la noche empezaron a protestar no se sabía tampoco contra quién, ¿no? Porque uno miraba en las redes sociales y unas personas, ya pues hablo de las redes sociales porque es como la única manera en la que uno puede más o menos conectarse con las personas en su momento, como al instante, con base en lo que está pasando en el momento, ¿no? Entonces, pues evidentemente uno ahí veía diferentes opiniones. Unos decían que el cacerolazo era en contra del gobierno, otros decían que el cacerolazo era la forma pacífica de protestar y que eso era la lucha contra la protesta pues vandálica que se había tornado pues en las horas de la noche. Entonces uno aquí evidentemente no sabe para quién gira esto. No sé ustedes qué opinión tengan sobre el tema, no sé qué conclusión se pueda sacar de todo esto. Así que me gustaría escucharlos. Sí, si me permites, digamos, Sí, señor. yo quisiera reiterar un punto que mencionaba ahorita, es que, por ejemplo, la combinación de dos factores muy importantes, que son el crecimiento económico progresivo, o sea, el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas durante un periodo determinado, luego ese crecimiento que se trunca, esa combinación de esos dos factores da lugar a que pueda haber una explosión en la movilización social. Es un fenómeno que se ha visto de manera muy recurrente. Se vio en la Revolución Francesa, se vio en las revoluciones en Egipto, se ha visto también en la primavera árabe. Es decir, son como expectativas de que uno está viendo, por ejemplo, que con gobiernos anteriores, las condiciones económicas y sociales sigan mejorando, pero que ahorita ya no están mejorando. Es decir, si eso no hubiera pasado, la población no tendría cómo comparar y las marchas no hubieran tenido lugar. Si el gobierno, por ejemplo, de Álvaro Uribe hubiera sido un gobierno tipo africano que se preocupa solamente por mantenerse en el poder y no de mejorar las condiciones económicas y sociales de la población ahorita no estaría en las calles porque no estaría tan educada como para participar políticamente de manera activa. Entonces digamos que eso se podría haber previsto y es una falta de, digamos, y como de anticipación y de valoración de las condiciones sociales que radica, digamos, en la élite política de este país, que no piensa a largo plazo, sino que como está reclutada de manera clientelista, piensas en el corto plazo, solamente para sus intereses familiares. ¿A quién beneficia esta marcha? Bueno, digamos lo que mencionabas ahorita. Desde mi perspectiva, sí hay una influencia, obviamente, de factores externos, es decir, de una agencia externa que todavía existe. Es decir, las FARC
ya han perdido mucho poder de coordinación en el interior de las universidades. Es decir, ahorita ya las FARC pueden denominarse solamente, digamos, no estoy hablando del partido, sino de lo que queda de las disidencias, es una organización criminal. Pero de igual modo han perdido mucho poder de coordinación al interior de las universidades. Ahorita solamente lo que quedan es, por ejemplo, el ELN. Pero eso, digamos, por eso uno podría haber visto una falta de coordinación en las movilizaciones, pero eso no quiere decir que no haya todavía un papel activo de factores externos, es decir, desde Cuba o desde Venezuela, desde el régimen cubano, desde el régimen venezolano. Ellos de pronto no le metieron tanta fuerza a esta marcha porque estaban tomando esta marcha como una especie de termómetro, es decir, para medirle el aceite a Duque, para medir qué tanto impacto podría tener una movilización importante en el gobierno, en este gobierno. Es decir, era como una marcha de ensayo, ya por decirlo así. Es posible que ya, digamos, las agencias de inteligencia cubanas y venezolanas, habiendo visto cómo se dio el fenómeno de la marcha, puedan en las próximas movilizaciones influir de manera mucho más aguda y mucho más intensa. Entonces, digamos que beneficia a las agencias de inteligencia cubanas y venezolanas por haber visto, digamos, cómo respondió el gobierno. Pero también yo creo que beneficia a la ciudadanía también, porque, como estaba mencionando ahorita, es una marcha muy diferente, es una protesta muy diferente. La gente está viendo que no solamente están marchando los de siempre, digamos, los que están movidos por un interés de tratar de imponer y de masificar el socialismo del siglo XXI, sino que están marchando las personas de clase media que se están viendo afectadas por un sistema político y económico que no les da oportunidades. Entonces, digamos, cuando un ciudadano de a pie ve que otro ciudadano de a pie se está sumando a la protesta, eso le motiva a unirse a esa movilización. Entonces, digamos, es como una especie de despertar político en una estructura de oportunidades que está, digamos, muy presta para eso. Entonces, digamos que esa combinación de una estructura de oportunidades propicia y de una coordinación que está desde afuera, todavía a la espera de ver cómo puede responder el gobierno, es lo que, digamos, se puede, digamos, como estudiar en este caso. Y al que, digamos, perjudica de manera más clara es al gobierno, porque el gobierno no sabe cómo responder. Es decir, es un gobierno que ya tiene 14 meses, todavía no tiene una coalición en el Congreso, incluso el propio gabinete está dividido. Es decir, un gobierno que está dividido desde el Poder Ejecutivo, es muy poco probable que pueda pensar en medidas a largo plazo, si ni siquiera ha podido, digamos, arreglar o establecer un gabinete exacto que responda a las instrucciones de Duque. Es muy difícil que trate después de conseguir una mayoría en el Congreso y que con base en ello trate de resolver los problemas estructurales del país. Entonces, digamos que esa ineficiencia y esa debilidad del gobierno le está pasando factura ya. Ajá. Sí, efectivamente lo que vos comentabas, Santiago, yo considero varias cosas. La primera es que el socialismo y el comunismo tienen una tradición que se genera a través de la Primera Internacional y son grandes reuniones donde se habla de cómo se va a llegar a dar el comunismo y el socialismo a nivel global. Digamos que todo eso pasa por todo el tema de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, etc. Y ahora en Sudamérica nos encontramos con esta gente que aprendió de la Primera Internacional, del socialismo, etcétera, a congregar una unión de ideas y una unión ideológica que quieren imponer indudablemente en las Américas como satélite que fue en su momento de la Unión Soviética, pero ahora estos pretenden, digámoslo así, liderar esos procesos de socialismo como lo son Cuba y Venezuela. Es indudable que la protesta tiene tres elementos: el pensamiento o las directrices de la izquierda, la criminalidad en el proceso, que indudablemente está aliada con la izquierda, porque la criminalidad siempre ha tenido negocios con la insurgencia a través del negocio del narcotráfico. Y el tercero son los ciudadanos que verdaderamente quieren protestar porque hay circunstancias
que les impiden vivir de forma digna, decente y con oportunidades laborales para desarrollar sus capacidades humanas, ¿cierto? Entonces, respecto a los dos primeros elementos, encontramos una izquierda que unos días antes de las protestas sale en televisión, llama a las protestas, etcétera, una izquierda que intenta ser simpática con la sociedad y empática en sus circunstancias, pero vemos, como conocemos a lo largo de la historia, la izquierda marcha de día en paz y en la noche usa la fuerza y el terror, porque es inconcebible una izquierda que se diga marxista y socialista o comunista o con un proceso de socialdemocracia que no use la fuerza y la brutalidad. Esto es en esencia parte del pensamiento socialista, ¿cierto? Entonces, indudablemente, ¿qué va a haber en las horas de la noche después de la marcha? La criminalidad y la izquierda unidas. Y es indudablemente que esto tiene dos componentes. Obviamente el de pobreza y el de desigualdad que mencionan continuamente para la gente que hace estos actos vandálicos, e indudablemente otros grupos de izquierda que siembran el terror y tienen unas directrices. Si hay vandalismo es porque muchos de los mafiosos, muchos de los narcotraficantes estaban interesados en que se vieran ese tipo de cosas. E indudablemente la izquierda también está interesada en que se den ese tipo de cosas porque lo que pretenden es mostrar debilidad gubernamental y descontento, perdón. ¿Para qué? Veo yo dentro de las próximas elecciones, para generar lo que ellos llaman la combinación de todos los medios de lucha, que es un elemento esencial, y es el descontento social podría llevar a ser elegible a un Gustavo Petro o a otro político que represente esa izquierda descontenta del país, en vista de que ellos ya fueron capaces de lograr casi 8 millones o 9 millones de votos, en comparación del presidente actual que logró 10. Entonces vemos que hay una diferencia muy pequeña en la que lo mejor es generar durante 4 años de desestabilización para generar un descontento que los haga decir, sí, efectivamente la derecha no ha podido gobernar, vea todo lo que ha pasado, etcétera, votemos por alguien de izquierda y démosle oportunidad a los que van a representar y, digámoslo así, a repartir el Estado como un botín para el pueblo, ¿cierto? Y más en una cultura como la nuestra, que es tan personalista y dada a los dictadores y a las figuras políticas mesiánicas, carismáticas. Entonces, indudablemente hay tres elementos: el ciudadano de a pie, el vandalismo y la criminalidad unida con grupos de izquierda. Grupos de izquierda que en la tarde y en la mañana se pretenden mostrar simpáticos con las situaciones de la sociedad y que por la noche indudablemente incitan a la violencia, y obviamente no lo van a hacer de forma directa. Eso es indudable, ¿cierto? Porque si algo saben muy bien los grupos de izquierda es de diplomacia y de cómo ocultar todos los asuntos que pretenden a través de estratagemas. Y para nadie es un secreto que si un país tiene un grupo insurgente tan fuerte como el ELN y otros que ya lograron, digámoslo así, sacarle al Estado parte de su aparato legal por medio de proceso de paz como lo hizo las FARC, entonces indudablemente hay una izquierda muy fuerte en Colombia que está detrás de todo el proceso. No tengo la menor duda, y el Foro de Sao Paulo es como la primera internacional de las Américas, por así decirlo. Y obviamente eso habría que entrarlo a estudiar con detalle para encontrar muchos bemoles y diferencias en el asunto. Pero indudablemente para mí hay una congregación de esos tres elementos: ciudadano, criminalidad e izquierda en el país. Y a las dos últimas les interesa un Estado débil y sobre todo un elemento que quiero acotar mucho: en la Unión Soviética la criminalidad se alimentaba más fácil de un gobierno socialista porque permite más la existencia de mercados negros al evitar la creación de mercados legales. Entonces a la criminalidad lo que más le conviene es trabajar siempre con la izquierda, porque a falta del mercado legal que producen las democracias liberales, crean mercados debajo de la sociedad, que es lo que nosotros llamamos el mercado negro. Indudablemente hay una alianza entre esos dos. Totalmente de acuerdo con lo que menciona Daniel. A mí me gustaría que entráramos a tratar un punto, debido a que más o menos lo intuyo con base en el último punto que Jaime mencionó, con base en que la ciudadanía como tal podía también verse beneficiada con eso, y yo creo que no podría estar de acuerdo con eso, debido a que me puedo dar cuenta que me he topado en redes sociales y con personas del común que anteriormente no tenían una posición vociferante con respecto a la marcha, pero que ahora lo tienen, ¿sí?
quizás en periodos pasados, digamos, para las elecciones presidenciales no conocía su opinión, y ahora para el tema de la marcha he podido acercar a ellos y he podido conocer qué pensaban. Y oh, sorpresa, porque me he dado cuenta de que esta gente está más lejos de ser amena a favor de las ideas del libre mercado, del capitalismo, de, bueno, estar en contra de la igualdad total, de un orden planificado a través de, pues, del Estado y demás, y demás. Eh, Ellos normalmente afirman de que no pertenecen a la izquierda, afirman de que esto no era una lucha en el que pues se dividiera la sociedad entre derecha e izquierda, de que pedirle cosas al Estado no es una idea y no te hace estar más a la izquierda que a la derecha. Me gustaría saber qué opinan ustedes eh, con base en esto, porque evidentemente si salen un grupo de personas y si la marcha, uno de los puntos de la marcha centrales que yo podía ver a grandes rasgos, porque pues como lo dije al principio de la entrevista, no eran unos puntos muy claros, era algo más como, bueno, yo creo que van a seguir peleando exactamente por lo que pelearon el año pasado, que fue el financiamiento para la educación pública, que ha sido la más alta en la historia de Colombia. Entonces, si evidentemente comparamos lo que estaban exigiendo a grandes rasgos con, por ejemplo, la agenda que proponía Marx para llegar cada vez al socialismo, puedo ver que hay unas similitudes abiertamente. Uno de los puntos que está directamente escrito explícitamente en el manifiesto comunista de Karl Marx es el tema de la educación pública, y que es evidentemente uno de los puntos centrales a eso. Entonces yo puedo encontrar similitudes, pero para la gente del común al parecer no. Entonces me gustaría saber si ustedes opinan que evidentemente esta marcha y esta protesta que piden ciertos puntos, o sea, que exigen estas cosas, no acercan a la población más a alejarse a las ideas del libre mercado, del capitalismo, de un rechazo a una planificación central y demás, o si efectivamente ayuda al pueblo, porque yo pues no, me da como gracia eso, porque evidentemente las personas confunden como el buenismo con lo que en realidad debería estar haciendo el Estado con base en ellos, ¿no? Como por ejemplo, y que es discutible, ¿no? Brindar seguridad, justicia y demás, ¿no? Pero cuando ya lo vemos aquí metidos en temas de brindando educación, dando salud, metiendo las manos en las pensiones, haciendo un reguero de cosas que hace 100 años los pensadores ilustrados pues no pensaban que el Estado iba a poder estar haciendo esto, pues evidentemente se volverían a morir, así directamente. Entonces, no sé qué piensan, me gustaría que comenzara a ir en este caso y ya terminaríamos con Jaime. Bueno, Santiago, mira, si uno podría decir lo siguiente: en Europa hay democracias y su problema es el problema del multiculturalismo y su relación con los inmigrantes, ¿cierto? Y uno diría que las protestas allá tienen otra índole relacionada con la calidad de vida, el desarrollo y el crecimiento. Cuando uno viene a Sudamérica se encuentran grupos armados e insurgentes, grupos y partidos relacionados con el marxismo, con el comunismo, con una historia de desmovilización de guerrillas. Entonces uno aquí no podría preguntarse por olas democratizadoras, sino que uno debería aquí preguntarse por la toma del poder, ¿cierto? Y por cómo estos grupos intentan entrar al poder. Entonces, indudablemente, como dice Jaime, los ciudadanos han venido estando cada vez más educados, pero hay un problema: ¿educados por quién? Por el Estado, ¿cierto? Y cuando usted es educado por el Estado, indudablemente usted recibe toda una doctrina que viene relacionada con el sostenimiento ideológico, ético y cultural del aparato estatal. Con el tiempo, a propósito también de lo que dice Jaime, la idea es que un Estado que dio oportunidades y quite las clientelas de los grandes políticos, es que el Estado vaya aflojando más la cuerda que sostiene su poder para que se vaya metiendo más en la sociedad el mercado, y así se multipliquen las oportunidades para los profesionales y para la clase media en general, ¿cierto? Entonces, la gente cuando ve todo este proceso confunde el Estado con aquel aparato que es capaz de solucionarle la vida, y no ve que precisamente pedirle más al Estado es otorgar más libertad, porque si le piden más al Estado, el Estado, como no es un aparato productivo, necesita dinero. ¿Y de dónde lo saca? De los contribuyentes. Como decía Margaret Thatcher, que fue primer ministro de Inglaterra, decía una cosa hermosa: la plata del Estado es la plata de la sociedad, ¿cierto? El Estado no tiene más que lo que tienen sus ciudadanos. Entonces,
En esa medida, los ciudadanos sí han sido educados, pero ¿por qué? Por doctrinas que están relacionadas con una visión del Estado. Cuando usted va a las universidades, usted lee textos que dicen neoliberalismo, pero usted va a la doctrina y usted en el liberalismo jamás encuentra ese concepto ni por el berraco. Se encuentra liberalismo o anarcocapitalismo y ya, pero intentan ver como si el neoliberalismo fuera una economía mixta, que es una clase de grado de socialismo, como lo menciona Ludwig von Mises, el liberalismo y capitalismo, que son solamente tres elementos. Existen tres economías: intervencionismo, socialismo y capitalismo. Todo Estado en esencia es intervencionista, a no ser que el aparato sea cooptado por los socialistas o totalmente por los capitalistas, en cuyo caso no existiría Estado como tal, sino mercado. Entonces, lo que vivimos es un mundo intervencionista. Indudablemente la gente ve en el Estado la solución a todos sus problemas, porque cree que es el aparato el que es capaz de dar libertad, de dar empleo, de dar educación, etcétera, etcétera. Lo que nosotros estamos proponiendo, y como lo mencionaba Jaime, y como lo mencionan vos, es que el Estado cada vez vaya soltando más precisamente eso, unas élites clientelistas, y que permitan que la clase media y que otros profesionales accedan al mercado a través del mérito y en el Estado a través del mérito. ¿Por medio de qué? Libre competencia de las oportunidades y del mérito. Entonces, mi análisis corto es ese. Claro, la gente no tenía una opinión porque nunca había visto sus intereses tan afectados, como un mínimo que se va a reducir a los jóvenes, como el tema de las pensiones, como los temas laborales, y con esos actos de corrupción, indudablemente los jóvenes van a ir más interesados, pero la solución de la sociedad no es más Estado. Entonces, el punto es cómo hacemos para educar a la sociedad para que se entere que es menos Estado la solución, y que lo que necesitamos es instituciones, es decir, formas de hacer las cosas ligadas al mérito y a las leyes, más que a un Estado que decida a dedo a quién darle recursos y cómo actuar. Esa es mi opinión concreta al respecto de lo que decía Santiago. Sí, la paz es que o sea, lo que hace las marchas es señalar un problema. Es decir, muchas veces las personas que están marchando no tienen propuestas de soluciones. Y ahí es, digamos, cuando personas que tienen un entrenamiento en la ciencia política pueden empezar a plantear cosas, o entrenamiento en la economía, etcétera. Pero lo que es en las marchas son señalar problemas. Y es, por ejemplo, el hecho de que haya una economía creciendo ahorita al 3.3%, pero un desempleo del 10.2% y que ha estado aumentando por 17 meses seguidos, está indicando un problema. Es decir, que la economía está creciendo, pero pues ¿para quién? Y si uno se ponía a ver, digamos, las reformas tributarias que introdujo el gobierno y que está tratando de introducir más todavía, no son reformas que alivien a la pequeña empresa o a la mediana empresa, que digamos estén imbuidas de esa idea de que tienen que contratar, por ejemplo, jóvenes para poder competir con las grandes empresas. Los beneficios y las exenciones económicas que se han mantenido desde hace muchos gobiernos atrás benefician solo a los de siempre, es decir, a las personas, a los grandes empresarios que no tienen deseos de competir en libre competencia con los pequeños. Entonces, digamos que hay personas que han estado marchando por eso, porque ven que grandes empresas tienen exenciones, pero la pequeña empresa que él quiere tratar de establecer le va mal y no tiene cómo ofrecer empleo a los ciudadanos, porque la carga tributaria que tiene que cumplir es demasiado elevada. Entonces, digamos que no es porque ellos estén buscando, o no es porque propongan soluciones adecuadas, sino que señalan un problema que tiene que solucionarse. ¿Ya? Y si no lo soluciona este gobierno de alguna manera u otra, es porque es un gobierno que es totalmente débil e ineficiente. Y es un gobierno que no cumple con las demandas y con las expectativas que tiene una sociedad que cada vez está más educada, que quiere seguir disfrutando de un nivel educativo que le permita acceder a mejores empleos, pero que eso se ve truncado porque las condiciones económicas y sociales, digamos, no lo dan, no lo permiten. Entonces, digamos que no es malo, es muy bueno para el país que haya una ciudadanía que esté exigiendo, que le esté exigiendo al gobierno, que le esté exigiendo al Estado. Y pues a mí eso no me parece negativo. Lo que sí puede ser negativo es que esa exigencia, esa insatisfacción, esa frustración de expectativas esté siendo manipulada por el régimen venezolano, por el régimen cubano. Eso sí es lo que es de preocupar. Pero digamos que la espontaneidad de la ciudadanía
tiene que ver con unas condiciones económicas y sociales que están dadas por un sistema político y económico que ahoga la innovación, que ahoga el emprendimiento y que está diseñado para mantener una élite que va, digamos, de las grandes empresas al gobierno, del gobierno a las grandes empresas, y que está encargada de mantener esa desigualdad sostenida por ese sistema. Es decir, es una desigualdad que no se da naturalmente por la libre competencia de unos con otros, sino por un sistema que está protegiendo a los fuertes, en vez de estar dando unas garantías de igualdad para todos y de igualdad de oportunidades para todos. Sí. Igualdad frente a la ley, creería yo, ¿no? Sería como lo ideal. Yo quisiera acotar algo ahí a lo que dice Jaime, y es algo muy interesante que dice Milton Friedman en un video que está en YouTube, que es muy sencillo. El gran problema hoy en día es que hay grandes industriales, grandes empresarios amigos de los políticos que usan el Estado para protegerse de la competencia. Y eso es por lo que la gente está marchando. Literalmente, si fuéramos a ver el fondo del asunto, la gente lo que quiere es más libertades para ejercer su libre desarrollo de la personalidad, pero en relación al asunto productivo y a las oportunidades de una vida que valga la pena ser vivida, ¿cierto? Entonces, indudablemente, ¿qué va a pasar? Claro, hay individuos que quieren marchar y lo hacen por unos asuntos de oportunidades y unas quejas sociales que son válidas, pero como no son sujetos políticos, llegan los grandes grupos políticos de izquierda y los abarcan y dicen, ay, vea, estamos marchando 1 millón de personas, pero resulta que solamente 300 están de acuerdo con lo que dice la izquierda, y el resto son ciudadanos que quieren conformar empresa, que quieren trabajo, que quieren empleo, que quieren educación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, en resumidas cuentas, el gran problema actualmente en Colombia es esa protección de los grandes industriales y los grandes capitales que buscan el amparo en el Estado. Entonces, literalmente, el Estado colombiano es un gran aparato, no solamente coercitivo en el nivel con los ciudadanos, sino que mantiene a toda una clase que indudablemente no está en la libre competencia del mercado. Sí, sí. Y eso es lo que hay que exigir. Yo tengo una opinión aquí un poco diferente a ustedes, y yo creo que aquí sí me toca marcar una diferencia, sí, una línea, pasar una línea, y es en el tema de que yo, o sea, comprendo, evidentemente no puedo decir que aquí las cosas están andando bien, que la administración del presidente Iván Duque esté haciendo las cosas de la mejor manera, y así sucesivamente. Yo eso estoy totalmente de acuerdo, eso no lo voy a criticar. Que los congresistas estén ganando aquí un montón de plata en comparación a las personas, contra eso no discuto. Ahora, lo que yo sí discuto es que dicha manifestación, tal como le decía Jaime, o sea, evidentemente las personas salen a marchar y no tienen como, o sea, dejan entredicho, aquí el problema es esto, esto y esto, sin embargo, no proponen algo totalmente diferente, es decir, listo, queremos, la mayoría de personas ahí que están en este momento, ahí marchando, que estaban ayer marchando, y yo me la pasé prácticamente que viendo noticias y veía que se entrevistaba a la persona como tal, iba el periodista con el micrófono y cogía a la persona y le preguntaba, ¿usted por qué protesta? Y decía, mi protesta es contra Duque, contra sus políticas neoliberales, contra que no queremos ser colonia del imperio yanqui. O sea, evidentemente yo no lo estoy viendo acá, o sea, yo no vi ni una, la verdad no vi ni una de una persona la que dijera, yo estoy marchando para que hagan una reducción de impuestos, para que quiten subsidios, para que se abra el libre mercado, para que haya igualdad frente a la ley. No encontré ninguno. O sea, pareciera como si todo su discurso estuviera bien armado, bien diseñado en contra de lo que pues ellos han desarrollado, lo que ellos han podido promover desde un discurso de izquierda. Es decir, o sea, evidentemente usted va a una universidad pública, se encuentra con un profesor de izquierda y entra a la clase en la que él está evidentemente diciéndole exactamente lo mismo que esta persona estaba diciendo delante del periodista para todos los televidentes en ese momento. No me encontré ninguno que estuviera diciendo, o sea, evidentemente hay un inconformismo. Yo también estoy inconforme con las políticas y con la administración que ha hecho él, pero no me he encontrado con ninguno que estuviera en esa marcha con una postura realista a favor del capitalismo, a favor del libre mercado, a favor de la igualdad frente a la ley, a favor de lo que defendemos, porque evidentemente tenemos evidencia empírica y teórica de que esto funciona.
ellos hablan, se colocaban ahí enfrente, no es que la desigualdad que ha generado la administración de Duque, evidentemente la desigualdad en este aspecto es evidente de que hay pobres y hay ricos y que la administración de Duque ha permeado a una clase política frente a las personas que están intentando salir de manera libre de la pobreza. Sin embargo, no podemos acotar todo pues, que son ideas del neoliberalismo, que son ideas de las políticas del imperio yanqui, que no queremos ser más colonia de Estados Unidos, así sucesivamente. Entonces, pues yo aquí evidentemente no creería, o sea, yo no apoyé en ningún momento, ni desde el principio hasta el final, dicha protesta porque me parecía que no estaba girando en torno a solucionar una problemática, sino que su único objetivo era cambiar a el presidente que en este momento es Iván Duque, que en mi opinión no está mal, o sea, que quieran cambiar a Duque me parece una medida totalmente acertada. Ahora bien, ¿a quién proponen? No tenían a ningún candidato visible que dijeran, bueno, vamos a colocar a este. Al único que sí ha estado ahí pendiente y que está en Twitter en este momento pidiendo a las personas, a los manifestantes que prolonguen la marcha, es Gustavo Petro, alias Aureliano, un exguerrillero del M-19. Lo digo así directamente para las personas que son pues, de afuera y que no conocen más o menos quién es este personaje. Pues es evidentemente un guerrillero que perteneció al M-19 que en su momento atentó contra el Palacio de Justicia, M-19 que tiene atentados de lesa humanidad contra la población civil y así sucesivamente. Entonces, la única persona a la que yo veo así visiblemente que estaba como encabezando muy borrosamente es él. Y pues yo contra eso, o sea, evidentemente no puedo negar que hay una problemática de la administración de Iván Duque en este momento, pero es que es evidente qué es lo que estaba buscando esta gente. Entonces yo sí, desde el primer momento hasta el final, sí me sentí totalmente, pues no me sentí identificado con esta protesta por las razones que ya mencioné. Me gustaría que ustedes pudieran hablar de lo siguiente y es el tema de la protesta. Es decir, la mayoría de personas que conformaban esa protesta en la hora del día afirmaban de que la protesta podría ser pacífica. Sin embargo, yo me encuentro con la dicotomía de que una protesta pacífica simplemente no inquieta al gobierno, simplemente no inquieta a nadie. Si prácticamente está pasando una protesta que no hace ruido, que no hace nada, que no genera una externalidad negativa, ¿cómo podemos inquietar y buscar un cambio? No sé si me hago entender. A lo que yo voy es que, en fin últimas, para que una protesta sea escuchada, para que una protesta tenga un cambio político, teniendo en cuenta que pues, el órgano del Estado, según la definición de Masguer, es el monopolio de la violencia de manera legítima, la única manera para poderlo coactar es a través de la violencia. Entonces, si contra la violencia lo que utilizan es violencia, evidentemente la protesta solo va a poder tener, eso es como la naturaleza, ¿no? Bajo esos términos. No sé qué opinan ustedes con base en lo que yo acabo de decir. No sé qué opinan ustedes si de pronto la protesta puede mantenerse siendo pacífica, que a mí me parece que es bastante ingenuo, ¿no? Bastante ingenuo en este aspecto de uno decir, bueno, ¿cuántos cacerolazos, cuántos gobiernos han caído a base de cacerolazos? No sé si me hago entender que por ahí Sí, pues, más o menos se podría intimidar o hacer algo, pero evidentemente si no es a través de la violencia, de que un general con los pantalones bien puestos digan voy a utilizar pues que tengo las armas y demás para secuestrar el poder, para tener el poder de su lado, no sé qué de otra manera sea, o sea, evidentemente encontrar que en las horas de la noche estén haciendo actos vandálicos, pues es como lo lógico, ¿no? No sé, ustedes qué opinan. Pues si me permites, yo quisiera responder a lo que mencionabas al principio también, y es que, o sea, los medios, ellos visibilizan a un sector que tiene unas quejas determinadas, pero ¿por qué? Porque ellos están organizados, es decir, la ciudadanía que sale a exigir unas mejores políticas económicas que tengan que ver con el empleo, que tengan que ver con el emprendimiento, no las visibilizan porque no están organizadas. Ya, por eso, digamos, por eso es que de pronto tú no las viste y por eso es que de pronto nadie las puede ver de manera tan clara, pero existen ahí. ¿Qué es lo que sí se puede ver? A la gente que está exigiendo que, digamos, haya un Estado de corte más socialista, pero porque ellos están organizados. Eso es un problema ya de acción colectiva.
y de agendamiento pues de agenda pública. A eso me refiero. Ahora, lo que mencionabas ahora, esto de pronto es un tema que se puede discutir bastante, que se puede tratar bien, pero lo que sí se puede indicar es que hay un factor muy importante en los cambios de regímenes, que no solamente se dio, por ejemplo, en el caso de la primavera árabe, sino también aquí en Latinoamérica recientemente, con el caso de Bolivia, es el tema de las fuerzas militares. Es decir, una movilización, una marcha de corte pacífico que vaya avanzando cada vez más hacia las instituciones del poder central, hacia el Congreso, hacia el gobierno ejecutivo, y que digamos el ejecutivo le ordene a las fuerzas militares reprimir esa marcha, pero que las fuerzas militares piensen que les va a ir peor si reprimen la marcha a que no la reprimen, entonces les va a permitir el paso y les va a permitir el avance. Entonces eso va a originar un cambio de gobierno. Es decir, la marcha, por ejemplo, en el caso de Egipto, que fue en el 2010, 2009 más o menos, tuvo éxito porque las fuerzas militares, haciendo un cálculo racional, pensaron, no, si obedecemos las órdenes de Mubarak y reprimimos a la gente ahorita está mucho más activa políticamente, sale más a las calles, y en el caso de que se tomen al poder, que es muy elevado, una probabilidad muy, muy elevada, nos va a ir peor a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En un cálculo racional, los vamos a dejar pasar y los vamos a dejar seguir marchando. No es, digamos, porque ellos sean buenos y porque estén del lado del pueblo, sino porque en un cálculo egoísta van a saber que les va a ir peor, y es lo que pasó, digamos, en el caso de las fuerzas armadas en Bolivia, las fuerzas militares en Bolivia. Ellos le dijeron al presidente, hombre, de un paso al lado para que haya una verdadera democracia, y dejaron de reprimir al pueblo, porque ellos saben que el costo va a ser peor para ellos. Ahora, si lo comparamos con el caso de Venezuela, es muy diferente. Allá los militares están siendo sostenidos por el gobierno, y también por el aparato de inteligencia cubano, que los reprime si manifiestan una cierta disidencia, una cierta oposición. El gobierno les ha dado, digamos, les ha concedido poder económico en la distribución de alimentos, en la administración de PDVSA, es decir, en todo el aparato más o menos productivo que apenas se mantiene en Venezuela, lo manejan solo los militares, es porque necesitan comprar su apoyo para que sigan reprimiendo al pueblo. Entonces, digamos, es posible que las marchas pacíficas o las protestas pacíficas no, per se, no generan un resultado, pero si se combina con ese cálculo de que el gobierno ya no puede contar con el apoyo de las fuerzas militares, ahí ya puede que sirva para algo, ya. Sí, claro. Es como lo decía, como una acotación ahí, es como lo que decía también en su momento el profesor Miguel Ancho Bastos, y es, claro, el poder económico existe, de usted poder persuadir al gobierno con dinero y demás, pero en fin últimas, quien aprieta el gatillo es el militar, ¿no? Quien aprieta el gatillo es el general, ¿no? Entonces, evidentemente, pues yo puedo ver que el poder y la violencia se combate en fin últimas es con eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Santiago, a propósito de lo que vos decías, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. El problema de los que marchan es que no saben nombrar, pero ahí hay dos circunstancias, ¿cierto? Una señora podrá no saber nombrar los problemas del país, pero sabe que su bolsillo está afectado económicamente, ¿cierto? Y ahí es cuando salen estos grupos de izquierda y cooptan a ese tipo de personas, ¿cierto? Indudablemente los jóvenes también, como lo dije, no saben qué es neoliberalismo, ni capitalismo, ni multinacionales, porque mencionan unas cosas que uno al fin de cuentas queda confundido. Entonces, indudablemente uno de los principales problemas de esta marcha es saber nombrar las cosas políticamente, y cuando lo sabemos hacer hay un contenido claro y de acuerdo a eso actuamos, y a eso vengo justo en lo que vos estabas diciendo. ¿Cómo hacer que una marcha tenga realmente efectos políticos al ser pacífica? Y ahí viene un asunto. En Estados Unidos y en las primeras potencias uno ve que la gente marcha y efectivamente esa marcha tiene unos efectos y no son necesariamente marchas violentas en muchas ocasiones, ¿cierto? Son marchas para pedir reformas del gobierno y bueno, etcétera. Y algunas se dan de forma pacífica, pero en este caso estamos hablando de poner el gobierno, de cambiarlo, y eso casi siempre se da con marchas
que están en contra de un régimen dictatorial o autoritario para pasarlo a una democracia liberal capitalista. Y el problema es que en Colombia estamos en una democracia liberal más o menos capitalista. Entonces, cuando hablamos de poner o cambiar el gobierno, la pregunta sería, esa ola democratizadora sería, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Y bajo qué presupuesto cambiaríamos al presidente de la República? ¿Por Gustavo Petro? ¿O por quién otra persona habría que proponerse? Y si lo vamos a cambiar, entonces, ¿qué reformas vamos a hacer? Porque es que ya tenemos votaciones, ya tenemos libertades civiles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una reforma a la justicia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una reforma militar? ¿Una reforma fiscal? Entonces, cuando uno entra a analizar el fin de una protesta dentro de una democracia, no es el cambio de régimen, sino el mejoramiento de las instituciones respecto a libertades civiles y respecto a libertades económicas. Entonces, la pregunta es aquí, si vamos a deponer un gobierno como tal, la pregunta es, no lo vamos a deponer a él, sino que vamos a reformar las instituciones del Estado, y usted para eso no tiene necesidad de bajar al presidente de la República, sino simple y llanamente como ciudadano hacer el respectivo control político, que se puede hacer de muchas formas. Y esa es la diferencia con las protestas dadas en los países autoritarios y dictatoriales. Entonces es cambiar una dictadura por una democracia, pero aquí no podemos cambiar una democracia por una democracia más democrática, porque de hecho la democracia colombiana es de las más estables de Latinoamérica, de las más viejas, y que además, sí, tiene falencias, pero permite un montón de modelos los cuales la sociedad civil se puede expresar. Lo que necesitamos efectivamente son reformas interiores al país, reforma a la justicia, reforma fiscal, reforma económica y medios para que la clase política colombiana pueda ser controlada, porque esa es nuestra mayor problemática. Entonces, claro, una marcha pacífica no puede generar, digamos, ese tipo de efectos dentro de una democracia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que los ciudadanos sean más cultos a nivel político y juntos en esta democracia podamos realmente hacer cambios efectivos a través de las instituciones? Porque literalmente, si hablamos de una protesta grande, brutal y violenta contra la democracia, sería imponer una dictadura que después necesariamente nuestra va a tener que volver a una democracia. Entonces, esa pregunta va dirigida a eso, Santiago. Entonces, la pregunta es no por la reforma del cambio del presidente, sino por las reformas institucionales del Estado. Sí, claro, yo quisiera agregar algo. Sí, si quieres agrégalo y ya continúo yo. Vale. O sea, sí, yo estoy de acuerdo con Daniel en que la democracia colombiana es una de las más estables de América Latina, pero eso no quiere decir que sea una democracia que no se pueda mejorar. Es decir, es una democracia, digamos, según los análisis de Poliarchy, de Freedom House, de otras organizaciones que miden la calidad de las democracias, es una democracia que es muy, muy regular, bastante regular. Empezando por el tema de la corrupción. Es decir, Colombia es uno de los países con índices de corrupción más elevados, no solamente de América Latina. ¿Eso qué quiere decir? No digamos solamente que haya prebendas y falta de transparencia, sino que tiene que ver con la renovación de las élites, con los procedimientos por los cuales se renuevan las élites. Un sistema corrupto, clientelista, se va a encargar de reclutar a las élites dentro de los mismos. No va a permitir una renovación, no va a permitir que, por ejemplo, problemas que se están viendo, que están afectando a la sociedad, sean incluidos en la agenda pública, porque eso no va a afectar a las élites que están ahorita. Entonces, el tema, por ejemplo, de la legalidad, de la transparencia, del acceso a los cargos públicos, de la administración, de una administración eficiente, que son, digamos, banderas del liberalismo y el libertarianismo, son cosas que se pueden mejorar en este país. Ajá, y digamos, sí, es algo de eso lo que quería mencionar, que el hecho de que la gente, y aparte de ello, también hay que tener en cuenta que el Centro Democrático, puede que sea un partido de derecha, ¿ya? Pero no es un partido liberal, porque digamos no es un partido que esté ajeno a los intereses de los que se ven beneficiados con exenciones selectivas, ¿cierto? A los grandes terratenientes, a las grandes corporaciones de este país,
Y además es un partido que dentro de su agenda no tiene contemplada la adaptación a las nuevas tecnologías, a los nuevos servicios. Sí, sí, sí. O sea, solamente ayer Precisamente, o antier salió Uribe diciendo que ellos no están compartiendo, que ellos no van a compartir el uso de apps como las de Uber. Entonces, sí, digamos, sí, eso es sí. un índice de que el centro democrático hace parte del problema. Y si, Ujú. digamos, el centro democrático el candidato que ellos pusieron para las elecciones es Iván Duque, si ellos hacen parte del problema, hacen parte de una estructura que no premia el mérito, sino que lo que premia son las conexiones políticas y el clientelismo, eso quiere decir que ellos, junto con la reforma institucional que la necesita el país, ellos tienen que irse. Ellos tienen que irse. Si vamos a hacer una reforma institucional, una reforma en el sentido liberal, una reforma que busque la democrático. transparencia, el Estado de Derecho, que busque el libre mercado, la gente que, que distorsiona esas ideas tienen que irse. ¿Ya? Literal, así Sí, es. sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y de hecho, eh, ayer vi precisamente el tuit de Álvaro Uribe, que por cierto también fue censurado porque estaba eh, publicando todos los videos que le estaban enviando a él de las manifestaciones violentas de estos vándalos que estaban haciendo, y él estaba publicando directamente en Twitter estos videos y fue censurado. Sin embargo, yo vi por una noticia en una página muy confiable el tweet precisamente de él rechazando pues apoyar la plataforma de Uber y diciendo aparte de que pues va a apoyar el gremio de los taxistas, ¿no? Haciendo una apología Exacto. básicamente de pues de un clientelismo, de un grupo, de una corporación que está prácticamente coactando el libre mercado, ¿no? Porque en fin últimas, pues lo que no permite eso es que se pueda desarrollar un verdadero capitalismo de libre mercado, y sin embargo las personas que Totalmente. están criticando y que están a la marcha dicen políticas neoliberales, políticas capitalistas, maldito imperio yanqui, pero sin embargo nosotros podemos ver que no están tomando unas decisiones de que el partido supuestamente que es de ultraderecha, protofascista, capitalista, no está haciendo muy lógica en este aspecto, y que en fin últimas también el nombre del partido político que fundó Álvaro Uribe no es derecha alternativa o de nueva derecha o algo así, no, sino centro, precisamente centro democrático, que su intención no es ser una voz de derecha como si en realidad lo podemos ser, como lo puedo ser yo en este caso, ¿no? Y que yo imagino que pues, ustedes también. Entonces, hay algo que también me gustaría eh, colocar, no sé si se puede decir en tela de juicio con lo que mencionaba Daniel, era el aspecto de que las personas pueden hacer no una reforma de intentar colocar a una persona, sino que lo que hacen es una reforma institucional, ¿no? Que pueden hacer una reforma de las instituciones. Sin embargo, yo veo el caso de Chile, veo el caso de ese país precisamente en el que salieron a protestar porque le habían subido $1 al precio del pasaje del metro. Veo también a Ecuador cuando salieron a pelear porque le habían quitado el subsidio de $1 a la gasolina. Entonces, evidentemente no veo de que estén luchando a favor de crear unas instituciones que impidan el crecimiento del Estado, sino que están haciendo es que el Estado tenga cada vez más tentáculos en aspectos donde no debería tenerlo. Entonces, pues yo aquí en este aspecto sí, o sea, puedo ver que hay un problema, puedo ver que el Centro Democrático no está solucionando y está trabajando prácticamente que en contra del capitalismo, de unas ideas liberales económicas, sino que evidentemente está todo lo contrario. Pero la opción que está encarnada en esas protestas aquí en Colombia tampoco me pueden representar. Entonces, pues yo creo que ya los dejo a ustedes ahí para que cada uno diga por lo menos un minutico para agregar lo que quieran agregar, y ya sería como lo último, ¿listo? Indudablemente, la protesta tiene elementos legítimos, pero a mí tampoco me representan quienes se han apoderado de ella a nivel político, porque indudablemente conozco y sé que son grupos con intereses, como siempre, de izquierda, que no quieren solucionar la crisis de democracia y de capitalismo del país. Lo que quieren es más poder del Estado, ¿cierto? Entonces, en esa medida, yo lo que invito a la ciudadanía es lean, lean y lean sobre Colombia, sobre economía, sobre democracia, sobre libertades civiles. Lean y lean.
Si usted no se educa, siempre va a suceder lo mismo. La solución no está en el Estado, sino en las instituciones como tal, sociales. Y el mercado es una institución social que no está ligada exclusivamente al Estado, ¿cierto? Las instituciones de los comportamientos, del discurso, del apersonamiento de la política a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, indudablemente esto va a seguir pasando en Colombia. ¿Quién sabe hasta cuándo? A mí me gustaría que los profesionales en las áreas humanas nos uniéramos precisamente a trabajar en grupo para proponer asuntos verdaderamente de reformas en las que tengamos más sociedad civil y menos Estado. Indudablemente no me representan quienes están apoderados de la marcha. Muchas gracias, Santiago, pues por la propuesta y la participación. Espero que sigamos discutiendo varios asuntos al respecto. Sí, señor, claro que sí. Y ahorita, Jaime, Sí. que ya no lo veo. Sí. Vale, sí. Pues a mí me parece, o sea, que una movilización como la que se está dando ahorita es algo inédito pues en el país. Y quisiera reiterar también porque el carácter o los sujetos de la movilización son muy diferentes con respecto a los que estábamos acostumbrados antes. El hecho de que haya habido ese cacerolazo en las ciudades más importantes del país indica un problema muy grave, es decir, el tema del desempleo, el tema de la falta de oportunidades, el tema de la corrupción, que digamos una persona que había estado acostumbrada a tener, digamos, un acceso a educación, un acceso al empleo más o menos posible, está viendo pues seriamente afectado. Y digamos es muy encomiable el hecho de que haya marchas, de que haya manifestaciones, de que haya movilizaciones contra el desempleo, por la ineficiencia del sistema de salud, por la corrupción, por en general la desigualdad o la falta de acceso a personas que se han comportado bien con el Estado, con la ciudadanía, con la sociedad y con la ley. Ahora, el riesgo está obviamente de que esas quejas, de que esas demandas, esas necesidades que tiene la población se vean usurpadas por agentes externos que quieran pues, beneficiarse de esa desestabilización. Entonces, digamos que ese sería como el punto a tener en cuenta, de que uno como ciudadanía que está creciendo políticamente, que está participando activamente, que le están importando los problemas del país, tiene que salir a marchar, tiene que salir a presionar por una mejor democracia, por un mayor acceso a oportunidades. Pero tiene que tener en cuenta también eso, de que el sistema tiene que cambiar y que para eso cambie tienen que irse los que están originando el problema. Pero que el sistema no puede ser cambiado por algo muchísimo peor. Sí. Es decir, tenemos que mejorar y lo que no tenemos que hacer es empeorar tomando copia de otros sistemas que han fallado históricamente. Listo, claro que sí. Entonces, igual quiero agradecerles a ustedes por haber compartido pues este tiempo aquí en el canal y nada, espero pues seguir compartiendo en un futuro más pues oportunidades para seguir charlando sobre estos temas que nos aquietan a todos. ¿Listo? Listo. Entonces, nos estamos hablando cualquier cosa. Muchas gracias. Hasta luego, que estés bien. Bueno.